Buenas, ¿cómo están? Vamos a ver algo del arte egipcio hoy. Este video vamos a ubicarlo en el lugar idóneo. Voy a arrancar con este mapa para poder ubicarnos geográficamente en dónde se desarrolla. Como verán, aquí Europa figura con mucho vegetal, sin lugar a dudas es evidente aquí que es un lugar fértil, fácil de cultivar, qué sé yo, tratar con la ganadería, con lo que fuera, ¿no? O sea, de alguna manera es geográficamente más favorable que este sector que estamos viendo aquí abajo, ¿no? Que corresponde al norte de África. Aquí es el mar Mediterráneo. Lo que vamos a ver es historia del arte de los egipcios. Este pueblo egipcio, fíjense, se ubicó en este sector, ¿no? Es un hecho que obviamente esto también depende de los grupos humanos, cómo se desarrollan, cómo se manifiestan. Es un hecho de que la geografía afecta e influye en el desarrollo de un pueblo, ¿sí? Aunque también está plenamente comprobado que hay lugares que no son plenamente favorables, muchos lugares que no son plenamente favorables, hay un enorme desarrollo, porque claro, el ser humano, el pueblo, tiene que aprender a sobrellevar las dificultades del lugar donde vive. Pero esta cuestión de difícil hábitat, por así decirlo, ¿sí?, hizo que durante literalmente miles de años el pueblo egipcio no fuera atacado en ningún momento, excepto por pequeñas poblaciones y nada más, pero el resto no fue atacado. Ya recién pueblos muy poderosos como lo fue después Grecia y después y finalmente Roma, que fue la que le sometió, prácticamente pudieron desarrollarse con relativa tranquilidad, subsistiendo desde sus primeros vestigios alrededor de 5.000 años, o casi 5.000 años, es bastante tiempo. Fíjense que Jesús nació hace 2.000 años y nuestro país tiene 200 años, así que de ahí a que tenga 1.000 años ya es un montón, y estos estuvieron casi 5.000, es una barbaridad de tiempo. Así que bueno, esto le dio las características que finalmente tiene. También es bueno aclarar que esto que estudiamos, esta historia del arte que vemos, es básicamente europea, excepcionalmente la de Egipto no lo es europea, pero es la que nos ha influenciado a nosotros, que no vemos nada del arte hindú, chino, de Mesoamérica, nada. La que realmente nos afecta de algún modo es esto, ¿no? Así que bueno, arranquemos, pasemos directamente a nuestra clase de hoy. Bien, elegí mostrarles una fotografía de una tumba, ¿sí?, un montículo, como verán aquí, de piedras. Esto es una tumba muy antigua, aunque hay lugares que todavía mantienen esta tradición de hacer tumbas de esta manera. En un principio, obviamente, la gente no tenía en el palas, entonces no podía hacer grandes pozos, ni excavaciones, ni nada por el estilo. Entonces lo más práctico era sepultar el cuerpo con piedras, para que no sea el cuerpo robado por ningún animal. Esto fue el rudimento de lo que serán las tumbas después, ¿no? En el caso de los egipcios, ya obviamente dominando las técnicas de excavación, de trabajo en piedra, de tallado, la primera tumba que encontramos de importancia se denominaron mastabas, que es una especie de casita a modo de mesa, como
podrán ver, aquí hay cortes transversales, en el cual se depositaba muy abajo el féretro, ¿sí? Con el difunto, y en la parte superior había unos habitáculos con pertenencias del difunto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta este tipo de tumba, ya que fue el antecesor a lo que fueron las pirámides después. Y es lo que les voy a mostrar a continuación. Es una secuencia de cómo fue evolucionando las tumbas egipcias hasta convertirse en una pirámide. Vale la aclaración también que para el pueblo egipcio era muy importante la vida más allá de la muerte, y prácticamente todo lo que hacían, las tumbas, las pinturas y todo lo demás, tenían que ver con esta vida en el más allá. Para ellos era muy importante esto. Muy bien, tal como podemos observar en la actualidad, si vamos al cementerio, van a notar que hay esculturas de diferentes tamaños, clases, algunos más trabajados, otros de forma más sencilla. Hay mausoleos, tumbas muy grandes, varía, y esto depende de la personalidad que está sepultado en ese lugar, de la importancia social que haya tenido, y del poder adquisitivo que tenga también, sin lugar a dudas. Esto no es ajeno al pueblo egipcio, y creo yo que no es ajeno a ningún pueblo o a casi ningún pueblo en la humanidad. Los faraones, los reyes, comenzaron a construir tumbas cada vez más grandes y más grandes, ¿no? El primer progreso, gran progreso que tiene la mastaba, es construir mastabas arriba de las mastabas, es decir, sobre esta construcción hacían otra similar, así, para que sea un poquito más alto, y después otra más alta, obteniendo lo que conocemos como pirámide escalonada. Fíjense, esto es un rudimento de lo que fue una mastaba, otra mastaba arriba, otra más arriba, ¿no? Que ejemplifica lo anterior. Acá en esta imagen parece bastante pequeño la pirámide, porque vemos al camello acá. Hola, camello. Vemos al camello acá muy cerca, pero solamente está en primer plano. En la siguiente foto sí ya podemos proporcionar realmente las dimensiones de esto. Fíjense, acá tenemos, hola camello. Bueno, lo tenemos al camello allí observando la pirámide de Djoser. Fíjense lo enorme que es esta tumba, ¿no? O esta pirámide, si se quiere. Algunos dicen que no son tumbas, pero no sé, no vamos a entrar en esos temas porque no corresponde, por lo menos a este video. Bien, esta tendencia a hacer enormes esculturas es una tendencia típicamente egipcia. Cada vez eran más y más grandes, ¿no? El siguiente tipo de pirámide es la pirámide trunca. Como verán, también se pueden ver los pisos escalonados, como si fuese una pirámide escalonada, como si fuesen mastabas, pequeñas mastabas. En este caso sí, esta pirámide es bastante pequeña, como podemos ver, ahí están como para medir las proporciones, vemos a dos personas aquí. Esta pirámide está en otro país, no está en Egipto, está en el país de Sudán, que es un país que está al sur de Egipto, pero en la antigüedad todo pertenecía a Egipto, era la misma cosa. Así que nosotros por ahí pensábamos que había una sola clase de pirámide egipcia por las cuestiones turísticas y de propagandísticas, pero en realidad hay varias clases, ¿sí? Así que esta es una de ellas, la pirámide trunca. También se hicieron pirámides como esta, que son pirámides romboidales, ¿sí? Como verán, es igual a las otras pirámides en cuanto a su base, pero llega en un punto determinado y la línea, la curvatura, la línea, digamos, se achica, ¿sí? Esto muchas veces se hacía más que nada por el peso de la pirámide, ¿sí? Al hacer
aumentar la rapidez para llegar en la parte de la cima, toda esta parte se alivianaba y toda esta otra no tenía que soportar tanto peso, y corriendo con ello el riesgo a que se desmorone, se rompa, lo que fuera, ¿no? También acá van a poder ver que tiene una cobertura esta pirámide. Todas las pirámides estaban cubiertas, ¿sí? Estaban forradas, incluso se dice que estaban pintadas. Esto ya no sé si todas las pirámides, pero muchas de ellas sí estaban decoradas también. Así que bueno, esta superficie estaba preparada como para ser pintada también, imagínense. Acá pueden ver cómo se desmoronó parte de esa cobertura. Finalmente tenemos la pirámide tal como la conocemos. Esta es la famosa pirámide de Keops, es la pirámide más grande del mundo, sin lugar a dudas. Esta pirámide tiene casi 140 metros de altura y originalmente tenía casi 150 metros de altura, es decir, 1,5 cuadras de alto. Es realmente muy grande. Para darles una idea a la gente de San José, es el doble de alto que la antena que está frente a los bomberos, ahí cerquita de la terminal vieja. Es muy alta. Y en cuanto al ancho de esto, tiene más de 2 cuadras. Ustedes imagínense caminar 2 cuadras. Eso es el ancho de esta pirámide. En realidad tiene más de 2. Así que si una persona camina de aquí hasta esta otra esquina y de aquí a la otra, y finalmente se encuentra en esta otra luego de girarla, va a caminar más de 800 metros, casi 900 metros, ¿no? Eso quiere decir que el perímetro de una pirámide, de esta pirámide, tiene casi 1 kilómetro. Es decir, que si la tuviéramos que caminar, tardaríamos alrededor, ¿no? Tardaríamos 10 minutos más o menos en rodearla. Es realmente gigantesco, ¿sí? Esto de lo gigantesco hasta puede verse en las personitas. Cada una de estas líneas que ustedes ven allí tiene aproximadamente 1 metro de alto. Es realmente muy gigante esto. Muy bien. Luego de las pirámides también construyeron otro tipo de tumbas que se llaman tumbas hipogeas, que quiere decir que estaban cavadas en la montaña, en la tierra, en las profundidades. Aprovechaban cavernas, cuevas del lugar y ahí empezaban a hacerle los trabajos para, bueno, convertirlo en una verdadera tumba, ¿sí? Así que fíjense lo monumental de esta tumba. Es realmente muy grande e impresionante. Como les decía, para el egipcio es muy importante la vida más allá de la vida, ¿no? Aquí les traje un corte transversal de un templo egipcio, ¿sí? Los templos egipcios también eran muy grandes, ¿sí? Y básicamente, en esencia, todos tenían más o menos las mismas partes. Arrancaban con una avenida rodeada de esfinges. Antes de entrar por la puerta esta gigante, habían dos obeliscos. Viste que el obelisco de Buenos Aires, wow, no somos tan originales. Está bien, es característico de nuestro país, pero ya los egipcios tenían obeliscos. Muy bien. Una vez que se ingresaba al templo, había una primera sala que era abierta, no tenía techo, ¿sí? Ahí los fieles podían rezar, orar. Otros fieles podían ir a la siguiente sala, que también, como verán acá, estos cortes en realidad son columnas que ellos tenían y sujetaban a este techo. Finalmente, en toda la parte inferior, en la parte más profunda del templo, ¿sí? Estaba un sector donde solamente podían circular los sacerdotes o sumos sacerdotes, ¿no? Allí en ese lugar se situaba la escultura o los monumentos
del dios o la diosa a cual estaba dedicado ese templo, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente. Aquí van a poder ver, fíjense, el templo, y aquí el frente del templo. Acá van a ver, contemplar el obelisco, que es muy grande, como van a ver. No se observan en esta fotografía las esfinges, pero aquí vemos como un rastro de que hubo allí. Y para ver las dimensiones de esto, fíjense, las personas llegan hasta esta altura. Fíjense lo inmenso que es esto. O sea, acá debe tener hasta esta altura alrededor de 2 metros y chiquitito. Así que imagínense lo gigante que es este templo. Muy bien, pasemos a la pintura. Elegí esta pintura por 2 razones, ¿sí? Una, porque ejemplifica todas las características de la pintura egipcia, y otro porque muestra la escena en el cual el faraón es juzgado una vez muerto. Van a ver aquí la balanza, y aquí tenemos una pluma, y aquí el corazón de la persona. El corazón debía pesar lo mismo que la pluma, o de última ser más liviano, si no sería completamente condenado. La pintura egipcia estaba organizada por fragmentos, por franjas, en realidad, por franjas horizontales y verticales. En estas franjas también se organizaban y se exponían los jeroglíficos, como van a poder observar allí, que no eran otra cosa que dibujos que fueron codificados, por así decirlo. O sea, cada dibujo tenía un significado, una palabra, una sílaba, que dispuestos en conjunto con otros se podía armar palabras, incluso oraciones. Otra característica aquí de la pintura, van a notar el color de la piel de lo que son dioses o los varones, sería, en relación a la piel de las mujeres, ¿sí? La piel de las mujeres siempre era representado con un color más claro que la del hombre, ¿sí? Van a notar otra cosa, que el dibujo egipcio es muy particular, es muy egipcio, ¿no? Y no es que esté mal dibujado, ellos simplemente pintaban de esa forma porque aplicaban una ley que se llama la ley de la forma, que básicamente consiste en dibujar los laterales o las partes más reconocibles de una figura, ¿no? Básicamente van a poder ver aquí esta figura estaba para poder ser fácilmente reconocido, la cabeza de costado, los ojos de frente, el pecho de frente, así toda la caja torácica de frente, los brazos de frente, también las manos de frente, los dedos todos del mismo largo, ¿sí? Si la persona estaba inmóvil, parada, quieta, se dibujaba solamente una pierna. En cambio, si estaba caminando o corriendo, es decir, en movimiento, sí se le agregaba la segunda pierna, tal como es el ejemplo que lo tienen aquí. En la escultura también se aplicó la ley de la forma. Obviamente acá ya no era necesario el girar la cabeza ni nada para poder ser más representativo. Pero fíjense, tiene una postura muy hierática, muy firme, muy dura. Esto es muy típico del arte egipcio. Aunque han hecho muchas obras a medida que iban evolucionando, con obras más sueltas, más naturales, si se quiere, ¿no? Como lo es aquí esta escultura muy conocida que se llama el escriba sentado. Si bien aún mantienes las reglas de la frontalidad, ese rostro fijo, congelado, pétreo hacia un punto, todas las características muy simétricas. Sin embargo, se puede notar que hay un muy buen dominio de la anatomía humana, ¿no? Así que esta característica, pese a que aquí ya las formas eran más blandas, la ley de la forma todavía se mantenía.
Muy bien. Estamos pasando al arte plenamente funerario, ¿sí? Aquí vemos un sarcófago. Ya les había comentado que ellos vivían para vivir más allá de la muerte. Retrocedo un poco para mostrarles esta imagen de esta pintura. El fallecido, el faraón, al fallecer, iba al purgatorio. A ver si puedo agrandar esto. Ahí está. Iba al purgatorio y allí su alma era juzgada, pesada, con una pluma. Si no pasaba, no superaba la prueba, por así decirlo, sería un alma condenada. Pero si era un alma que se salvaba, ese alma volvía al cuerpo. Ellos creían que volvía al cuerpo. Es por eso que adoptaron la costumbre de hacer de las momias. Entonces, porque sabían que si el alma era salvada en su momento, entonces cuando el alma volvía al cuerpo, debía encontrar su cuerpo. Entonces, la única manera de salvarlo de la putrefacción era embalsamar a los cuerpos para que se conservaran, ¿no? Además, traían a la tumba los pertrechos del faraón, mantaban a sus empleados, a sus mascotas, cosa de que tenga una vida muy cómoda después de muerto. También por eso es que las tumbas suelen ser tan grandes, porque se convierten ya en el nuevo hogar del fallecido, ¿no? Aquí, para poder ver lo que era el interior, ¿no? Esto es el interior de la tumba de Tutankamón. Fíjense la cantidad de decoraciones que tiene. Toda la pared, donde estaba el sarcófago, el cuerpo, todo plenamente tallado, labrado, pintado, muy colorista. Como les decía, la tumba no era solamente una construcción para guardar los restos mortales del ser querido, sino realmente era la nueva vivienda de ese ser querido. Podía vivir allí, por eso es que tenían que tener todas las comodidades, ¿no? Aquí también hubo, obviamente, esta especie de competencia, si se quiere, de cuál tumba era mejor, ¿no? Así que bueno, acá le demos la Tutankamón. Fíjense la de Ramsés, es mucho más trabajada, más grande. La de Tutankamón es muy famosa porque, claro, fue descubierta sin que haya sido saqueada en la antigüedad. Por eso había una enorme cantidad de tesoros. En cambio, la gran mayoría de las tumbas fueron saqueadas y no hubieron tesoros. Pero sí se conservaron las paredes, las pinturas. ¿Sí? Fíjense, acá hay una puerta muy grande, hay una galería. Ya son tumbas que tenían 1, 2, 3 galerías, habitáculos también, ¿no? Y fíjense esta tumba aquí, ¿no? Esta tumba de Nefertari es considerada la tumba más bella que existe en la humanidad. Estaba compuesta de 2 habitáculos, este es uno de ellos, aquí vemos el acceso al otro. Fíjense cómo tenía estos pilares muy trabajados, aquí donde estaba la tumba, el sarcófago. Esto es una maqueta, pero aquí les voy a mostrar una fotografía del lugar. Si lo puedo agrandar, ahí está, fíjense, es realmente un lujo. Aquí es donde se puede acceder al otro habitáculo, ¿no? Es realmente una belleza. El faraón Ramsés dedicó a su amada esta tumba. O sea, qué interesante, ¿no? Esto es una obra de amor. Larga vida a los egipcios. Muy bien, hasta el próximo video.